A Daniela le gusta el fogómetro, ¿eh? El fogómetro. Terrible. ¿Qué tanto sube ese fogómetro? Mira, 5 de la tarde con 16 minutos aquí en Venezuela. Estamos en Caracas. Como todos los miércoles tenemos que hablar de las redes. Tenemos que hablar de los hilos y los hilos más destacados que se han publicado en la última semana. Y esta semana, justamente, cumplió año el que para muchos argentinos es el mejor deportista argentino incluso de la historia, e incluso entra en discusiones en toda Sudamérica. Pero vamos a dejar justamente a que sea Alfredo Gallegos, quien es el redactor y creador de este hilo, @AlfredoGRPiso98, quien nos explique por qué se le ocurrió hacer este hilo y cuál fue su motivación. Alfredo, muy buenas tardes, bienvenido a Venezuela, bienvenido a Playtop Radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, realmente muy contento de poder conversar un ratito con ustedes, Luis Miguel y ya Carlos. Realmente es para mí un honor. Y realmente, bueno, yo me dedico a soy periodista de la NBA, de NBA, y me encanta siempre ver el lado humano del jugador, las historias, la motivación, la inspiración. Y en este caso, por el cumpleaños de Manu, que para mí es uno de los 3 mejores deportistas en la historia de Latinoamérica por lo que representó, y yo sé que estoy hablando palabras grandes, pero por lo que representó llegar a una de las ligas más competitivas en el mundo, y creo que esa fue mi mayor motivación para escribir este hilo, y sobre todo teniendo en cuenta el lado humano del jugador, la historia de cómo llegó siendo nadie y se convirtió o acabó siéndolo todo, ¿no? Sí. Sí, no, dale. Dale, Jan. No, te iba a preguntar, Alfredo, a ver, la historia de Manu probablemente es de uno de los jugadores históricos de la NBA cuyo draft, pues prácticamente lo dejó en un, no sé si segundo o tercer plano, como se quiere evaluar, y que después, bueno, lo que ha dejado es un legado. ¿Quién iba a imaginar no solo la historia de joven, sino todo esto? Así es, sí, él entra en el número 66 del draft, prácticamente ya hacia el final de ese draft. Y él ni siquiera se había enterado de que había sido seleccionado por los Spurs. Se fue a dormir, estaba concentrado con Argentina en un torneo que iba a jugar contra Brasil. Y un auxiliar técnico de la selección le dice, oye, Manu, pues fuiste seleccionado por los Spurs y de Europa te vas a ir a la NBA. Entonces fue cumplir un sueño impensado, algo increíble para Manu. Y al final de cuentas, si de por sí un muchacho de preparatoria en Estados Unidos que tiene el sueño de llegar a la NBA es prácticamente una probabilidad de 0.3%, por ahí tengo un estudio que una vez hice. Imagínense para un jugador que es extranjero, ahora imagínense para un jugador que es argentino, o sea, es prácticamente una probabilidad con muchos ceros y ya después se da el porcentaje, ¿no? O sea, es prácticamente imposible llegar a la NBA, y Manu no solamente llegó, sino que conquistó 4 veces el anillo de la NBA y se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición norteamericana y del mundo, ¿no? Ahora, hablaste al principio del Manu Ginóbili humano, y no vamos a decir aquí al aire cada uno de tus tweets dentro de ese hilo, pero sí queremos que tú mismo le expliques a la audiencia de esa parte humana. ¿Qué consideras que fue lo más destacado de Manu Ginóbili, o lo que más te llamó la atención? Ok, sí, realmente lo que más me llamó la atención es ver cómo es una historia muy parecida a la de muchos sueños que tienen niños alrededor de Latinoamérica. No es una persona que sea millonaria o que sus papás tengan muchísimo dinero. Es una persona que sí nació en un contexto donde había mucho básquet, donde se respiraba y se fumaba básquet, pero realmente no, su contexto no era de opulencia y de dinero. Entonces, primeramente eso me llamó la atención. Después, ver cómo poco a poco las circunstancias adversas de la vida las fue sorteando, ¿no? Mencionaba ahí en uno de los hilos que uno de los doctores al que fue a visitar le pronosticaba 1.85 de altura. Y bueno, para muchos puede ser una gran altura, pero para una persona que quiere dedicarse al básquet y que quiere competir al máximo nivel, es complicado. Pues no lo es. Entonces, él lo que hizo fue con un especialista y le recetó un batido con muchísimas cosas muy extrañas para tratar de crecer, ¿no? Y contaba su abuelo, el abuelo de Manu, que todos los días se medía en su habitación.
y registraba cada mínimo levantamiento de altura. O sea, cada vez que él sentía que crecía, lo ponía y lo registraba. Entonces era una obsesión tal la de Manu, que se convirtió al final de cuentas en un jugador de muy buena estatura, de 1.98, incluso, bueno, para la NBA es una estatura muy promedio, pero aún así logró sortear esas dificultades adversas, ¿no? Sí. Y sobre todo las dificultades también de que en un momento él descendió con el equipo de sus amores, descendió en la Liga Argentina y tenía apenas 16 años, entonces fue un golpe muy duro. Fue un golpe muy duro después de que le había ganado un jugador más experimentado, se le ganó el partido, se le ganó la batalla personal y su entrenador le dijo, mira dónde estás tú ahora y mira dónde tú vas a estar en unos años. Déjate de tonterías y sigue tus sueños, ¿no? Entonces son algunas de las cosas. Sí, Alfredo, en uno o parte del hilo, pues hablas de tocó el cielo en el 2004, ¿no? Indudablemente para esa generación de oro del baloncesto argentino, los Juegos Olímpicos y la medalla, derrotar a los Estados Unidos, sin duda alguna puede ser para muchos uno de los grandes logros en la historia de esta disciplina para la selección argentina, en el dado caso. Yo creo que sí, mucha gente a lo mejor me dice que estoy exagerando demasiado, pero yo creo que lo pongo más arriba de cualquier mundial que haya ganado Argentina. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un deporte, en este caso el baloncesto, que es dominado ampliamente por Estados Unidos. O sea, sí hay una gran diferencia entre Estados Unidos y todas las demás selecciones de baloncesto. En el fútbol no pasa así, en el fútbol sí tenemos un poquito más de paridad entre las potencias, pero aquí en el básquet es Estados Unidos y los demás. Y Argentina logró conformar una gran selección con base en inteligencia, en garra, en disciplina, en esfuerzo, en compañerismo y en trabajo en equipo. Y obviamente fue liderada por Manu, que en ese momento tenía 2 temporadas en la NBA y que empezaba a ser un jugador importante con los Spurs. Y bueno, creo que esa selección argentina tocó el cielo y para mí es uno de los hitos más importantes en la historia del deporte latinoamericano. Ganar una medalla de oro ante selecciones, ante una selección que tenía las de ganar, que era la de Estados Unidos, no es fácil. Y Argentina lo logró y creo que eso es algo impensado, ¿no? Algo inaudito. Está en el top 3 de los atletas latinoamericanos, lo acabas de decir. ¿Con quiénes? ¿Quiénes están a la altura de Manu Ginóbili o Manu Ginóbili con quiénes está en esa lista que tú dices? Bueno, realmente sí es complicado y me puedo meter en muchos problemas, ¿no? Porque, bueno, no problemas, sino todos tenemos diferentes puntos de vista. Yo creo que el deportista número 1 en la historia de Latinoamérica sería para mí Pelé, por lo que representó. Y bueno, ahora yo creo que Messi se ha ganado un lugar también ahí. Messi se ha ganado un lugar como uno de los grandes deportistas, por lo que representa. Y para mí Manu está en ese top 3, no porque sea fanático de básquet, sino por lo complicado que es llegar a una liga como la NBA. O sea, la gente no se da cuenta que por ejemplo, hay 18.500 candidatos en preparatoria, de Estados Unidos solamente. De esos 18.500, solamente 1.200 van a llegar a jugar universitario. Y de esos 1.200 solamente entran 50 o 60 al draft. Ahora imagínense el espacio que queda para los extranjeros de Europa. Y ahora imagínense el espacio que queda para algún extranjero latinoamericano. O sea, las probabilidades son mínimas. Y después dominar y después ganar en una de las franquicias más importantes en la historia del deporte de Estados Unidos, como lo son los Spurs, es prácticamente un milagro, ¿no? Y que incluso el mismo público te haya pedido quédate un año más, y cuidado, y no otro, y así seguimos, bueno, hasta que llegara Bastón. Me llama la atención, Alfredo, porque después de 16 años, si la memoria no me falla, Luis, corrígeme, tú también puedes hacerlo, Alfredo, no ha habido un argentino en la NBA esta temporada. Desde el retiro, digamos, o de que se retiró Manu Ginóbili, pasaba más de 15 años consecutivos, no voy a redondearlo, pero sin que Argentina tuviera al menos presente en los taloncillos uno o más jugadores en la NBA. Esto significa algo. Ojo, la generación hoy de Argentina probablemente sea de lo mejor que hemos visto, incluso en el Mundial lo mostraron, pero no tener NBA después de Ginóbili dejó ese vacío, ¿no? Sí, por ahí hubo algunos jugadores, Luis Scola y algunos otros, pero realmente no lograron dominar y no lograron ser tan significativos como Manu. Y ahora sí ya hay un vacío. O sea, después de esta generación dorada de Argentina,
no hay jugador que sea argentino que esté en la NBA. Por ahí Facundo Campazo del Real Madrid, que es un gran jugador, se rumora que va a recalar en la Liga Norteamericana. Pero sí, o sea, lo que representó Manu abrió una puerta, porque no solamente jugadores argentinos, ya vemos más jugadores brasileños, por ahí un jugador mexicano ya también. Poco a poco se está abriendo la puerta. Yo creo que lo que hizo Manu es abrir la puerta, quitar paradigmas, abrir el cerrojo tan complicado que era de que solamente algunos europeos y estadounidenses podían dominar en la NBA. Y no es fácil que hace un poquito más de año y medio te retiren tu camiseta en una franquicia de la NBA. No, eso es creo que algo que yo no creo que algún otro jugador latinoamericano pueda repetir algo así. O sea, que le retiren su camiseta, que pueda ganar 4 anillos, que sea importantísimo en el equipo. Yo la verdad no lo veo posible. Por eso yo creo que representa tanto Manu Ginóbili, y sobre todo la historia, o sea, la historia de superación, de motivación, de que no es distinta a la de cualquiera de nosotros que tenemos un sueño, porque todos tenemos un sueño, una meta, y a veces creemos que no es posible, pero yo creo que este tipo de historias nos abren el camino y nos dan una guía de que sí se puede, pero obviamente hay que transpirar, sudar y trabajar muchísimo por ese sueño. Alfredo, queremos agradecerte tu tiempo y tu disposición para conversar con nosotros en esta sección que cuando producción llama a la gente y le dice, mira, vamos a hablar del hilo que publicaste en Twitter. A veces la gente no entiende, pero que la intención de nosotros es justamente esa, revisar en las redes sociales lo que llamó más nuestra atención para publicarlo, para tenerlo en la radio, para que cada quien exprese el por qué se decidió escribir ese hilo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Realmente, pues un honor para mí estar ahí hablando con ustedes en Venezuela y bueno, bellísimo país. Ojalá un día se me haga conocer. Seguro que sí. Era Alfredo Gallegos, el creador de El Hilo, que publicó el pasado 28 de julio. ¿Por qué? Porque era el cumpleaños de Manu Ginóbili y ustedes lo pueden conseguir en nuestras redes sociales. Le acabo de dar like también por allí. Pueden buscarlo, @JanFigliulo, @LM en un espicio, @Playtop Radio.